Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la monarquía francesa en el siglo X al siglo V. Recordemos que la Edad Media es el momento en el que apareció los dos estados más representativos del mundo occidental. Viene a ser Francia e Inglaterra. Por eso el día de hoy vamos a hablar de Francia y nuestra siguiente clase de Inglaterra. En este capítulo nosotros vamos a estudiar el origen de cada uno, así como las peculiares características que presentaban en sus primeros tiempos. Vamos a iniciar con Francia entonces. Entonces te invito a que prestes atención y recuerdes en este caso, porque quizás este tema ya lo has tratado el año pasado, acerca de la primera dinastía que va a aparecer en Francia y sobre todo sus principales monarcas. Hablar de Capetos significa hablar de feudalización a tope, pues fue en esta época donde se concretó este sistema. Durante estos años surgieron principados igual o más importantes que los dominios reales. Por ejemplo, tenemos los condados de Anjou, el ducado de Borgoña o el ducado de Normandía, liderada esta por los normandos que apoyaban a los Capetos. Los condados de Blois y de Flandes preferían a los carolingios, mientras que los ducados de Bretaña o Aquitania y los de más abajo pasaban un poco del tema, ya que los dominios reales se limitaban apenas a algunas zonas dentro del ducado de Vermandois, y el poder del rey no llegaba muy lejos. Eso sí, el rey controlaba grandes ciudades como París u Orleans, y de ahí que se llame a la zona la Isla de Francia. Casi todos los condes y sus delegados, los señores, residían en motas castrales, que son como castillos de madera. Sin embargo, a partir de esta época tiene lugar un auge en las construcciones de castillos de piedra, lo típico de la Edad Media. Desde estas construcciones, los nobles ejercieron su poder, hereditario en muchos casos, y contrataron militares a caballo, los caballeros feudales, quienes pasarían a formar parte de la baja nobleza. Los primeros años de Hugo no fueron sencillos, pues muchos nobles carolingios apoyaban el derecho sucesorio de Carlos de Lorena, hermano de Lotario. Para tranquilizar a los carolingios, a Hugo no se le ocurrió mejor idea que poner a uno en el arzobispado de Reims, a Arnul, y este abrió las puertas de la ciudad a Carlos de Lorena. También el conde de Barcelona, Borrell II, le pidió ayuda para luchar contra los musulmanes, y Hugo, que le caían hostias por todos lados, pasó de acudir, y Borrell decidió suspender por su cuenta su relación de vasallaje en el 987. Otro noble rebelde fue Eudes I de Blois, quien poseía un castillo en ese condado. Tenía poco territorio, pero salió con otro enemigo de los Capetos, Gerberto IV de Vermandois. Hugo, con la ayuda de su fiel amigo el conde de Anjou, Fulconerra, y del duque de Normandía, Ricardo I, logró vencerle en el 996, el mismo año de su muerte. Le sucedió Roberto II el Piadoso, quien resulta que durante la guerra contra el Eudes se enamoró de su mujer, la condesa Berta de Borgoña. Su padre Hugo Capeto le dijo que ni de coña se liara con ella, pero como la palmó, el chaval se casó con la chica. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Gracias a ello obtuvo parte del condado de Blois, y también se hizo con el control de parte del de Anjou, haciendo romper la tradicional amistad con ellos. Ahora las alianzas se invirtieron totalmente. Para complicar las cosas, la chavala era medio prima o algo así, y por incesto el papa le excomulgó unos cuantos años. Acabaron divorciados porque Roberto II no conseguía embarazarla y fue a por otra, Constanza de Arles, de 17 años, hija del conde de Provenza Guillermo I el Libertador, llamado así por haber expulsado a los árabes de la zona. La muchacha al parecer era encantadora, pero de serpientes, muy vanidosa y arrogante, pero al menos le dio hijos al rey y en esa época era lo único importante. Roberto tuvo algunos triunfos a nivel territorial. Hacia el año 1000 murió Enrique I de Borgoña, su tío, hermano de Hugo, y con ayuda de los normandos, Roberto tomó el control de ciudades como Auxerre y Dijon, e impuso a su hijo Roberto el Viejo como duque del lugar. El año 1000 marca la mitad de la Edad Media. En ese tiempo el papa era Silvestre II, Gerberto de Aurillac, un religioso franco amante de la ciencia, que introdujo el abaco árabe y trató de que en Europa se adaptara a la numeración indoarábiga, aunque costaría un tiempo. Popularizó el astrolabio, el péndulo, creó máquinas hidráulicas y hasta planeó la construcción de un órgano a vapor para la catedral de Reims. Durante esta época tuvo lugar un auge en la religiosidad. Al parecer ya hacía casi un milenio que Jesucristo había muerto. La actual Francia corresponde aproximadamente a la porción occidental del Imperio Carolingio. Desintegrado por el Tratado de Verdún, sus primeros reyes, descendientes de Carlos Magno, pertenecieron por tanto a la casa de los carolingios. Su capacidad, sin embargo, no igualaba a la de los primeros miembros de la familia. Estos monarcas, notablemente débiles, tuvieron dificultades para enfrentar a los problemas de la época. ¿Y cuál era el problema? El creciente poder de los señores feudales y las amenazas exteriores de los normandos. Finalmente, en el año de 1987,
Con la muerte sin descendencia de Luis V, la dinastía se extinguió. O sea, ¿qué dinastía estamos hablando? La dinastía carolingia. Ante la vacancia del trono, se reunieron los principales feudatarios para elegir un nuevo monarca. Aunque la fecha y el lugar de la cita son aún inciertos, se sabe lo principal. Bajo la decisiva influencia del arzobispo Adalberón de Reims, los señores acordaron entonces otorgar la corona a Hugo de Capeto. Así se va a instalar una de las casas más reales, más importantes de la historia occidental, la dinastía de los Capetos. Entonces nosotros, antes de hablar de Hugo de Capeto y de su dinastía y de sus hijos, vamos a ver un poquito, a retroceder la historia. A ver, la dinastía Capeto. Recordemos que la dinastía Capeto va a iniciar en los años 1987 hasta 1328. La familia empezó a forjar la monarquía moderna. Su origen lo vamos a representar a su descendiente más antiguo, se puede decir más remoto, a Roberto el Fuerte, considerado el antepasado más antiguo. Roberto el Fuerte es el marqués de Neustria, quien tuvo dos hijos, Eudes y Roberto. Y este último, o sea, Roberto, nace su hijo Hugo de Capeto, teniendo el apelativo Hugo de Capeto el Grande, quien sucedió al último rey carolingio. O sea, ¿qué va a pasar con el último rey carolingio? Lo va a sacar de su cargo. O sea, ¿quién es el último rey carolingio? Luis V. Recuerden que Luis V no va a tener descendencia y como les expliqué anteriormente, los demás señores feudales van a reunirse y van a elegir a un monarca, porque Luis V no pudo tener hijos, y va a asumir al cargo, ¿quién? Hugo de Capeto. ¿Y quién es Hugo de Capeto? Aquí está la imagen de nuestro Hugo de Capeto. Entonces es de él de quien vamos a hablar ahora, y él va a iniciar la dinastía de los Capetos. Hugo, vamos a hablar un poco acerca de Hugo de Capeto. Sabemos que este personaje que está en nuestra imagen es Hugo de Capeto, ¿no es cierto? A ver, ¿qué vamos a decir entonces acerca de Hugo de Capeto? Va a iniciar lo que viene a ser la dinastía de Francia. La situación de este monarca era muy exigua, ya que solamente ejercía su influencia en torno al área de las ciudades de París y Orleans, y se encontraba atenazado por sus enemigos, el conde de Blois y el conde de Vermandois. No obstante, como rey se situaba en la cima de la pirámide feudal, de forma que no era un vasallo de nadie, en este caso, y los grandes señores le debían fidelidad por medio de prestarle homenaje por sus posesiones. Con estas premisas podía convocar a la hueste durante un tiempo determinado, en este caso readquirir feudos sin herederos y confiscar los feudos de los señores felones. Inicia el proceso de unificación política y territorial de la monarquía francesa. Cuando muere Hugo de Capeto, en este caso Hugo de Capeto, va a entrar al trono su hijo, que viene a ser Roberto II el Piadoso. Entonces vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva de estos monarcas que forman parte de esta dinastía. Los reyes de la dinastía Capeto. Los feudatarios habían elegido a la nueva casa real atendiendo a sus escasas posesiones. Un monarca débil se pensaba era lo ideal para garantizar la autonomía de la nobleza. Pero los primeros miembros de la dinastía contaban también con importantes ventajas. Su territorio, que era Francia, era rico y sobre todo poblado y estaba sólidamente administrado. Los conflictos sucesorios además se evitaron desde el principio, asociando al hijo mayor al gobierno mientras el rey aún vivía. Sobre estas bases soberanos, como fue Luis XVI, que está aquí, ahora vamos a activar nuestro cursor, Luis VI, que tenía el apelativo de El Gordo, empezaron la lucha contra los señores feudales, de los cuales en estos tiempos eran los duques de Normandía los más peligrosos. En el año de 1600, claro, el año de 1606, el duque Guillermo había invadido el reino anglosajón de Inglaterra y lo había sometido por completo, reforzando de esa manera su poder.
El siguiente monarca viene a ser el rey Luis VII, ¿no es cierto? Aquí no se encuentra, aquí está, Luis VII, con el apelativo del monje, que a veces en nuestro libro está que tiene el apelativo del joven, ¿no? Ahí es un pequeño error, ¿cierto? Al momento de tipear, quizás no lo han digitado bien. Luis VII no tiene el apelativo del joven, sino es el monje. Debió en este caso, Luis VII debió enfrentar una amenaza aún mayor, el descendiente del duque normando Guillermo, Enrique Plantagenet, que ya era señor de más dominios de Francia que el propio rey francés, y que luego sería Enrique II, rey de Inglaterra. ¿Puedes creer? Se casó con Leonor de Aquitania, quien antes había sido esposa de Luis el Monje y era dueña de vastos y ricos feudos, y esto lo convirtió en una de las figuras más poderosas de su tiempo. Entre los reyes de Francia y sus potentes vasallos, los Plantagenet, estalló un conflicto destinado a durar más de un siglo. A eso se denomina la Primera Guerra de los 100 años, que se va a dar entre Francia e Inglaterra. O sea, la lucha de los capetos con la casa Plantagenet. Esto se va a dar en el año de 1154 y 1258. ¿Y en qué consistió esta lucha de los capetos y la casa Plantagenet? Los acontecimientos esenciales de esta pugna se desarrollaron bajo el reinado del sucesor Luis VII. Felipe II, Augusto, denominado Augusto, este supo maniobrar hábilmente contra el sucesor de Enrique II, Juan I sin tierra. Antes de este se produjo un fugaz reinado de Ricardo I Corazón de León. ¿Se acuerdan de Corazón de León, que participó en la cruzada? Cuyas torpezas le dieron a Felipe una justificación para condenar por la pérdida de sus feudos. Cuando Juan intentó recuperarlos al frente de una coalición que incluía al emperador alemán Otón IV, sus fuerzas fueron completamente vencidas en Boivines. Esta acción condujo a un acuerdo en Chinon que sancionó el dominio de los capetos sobre buena parte de los feudos de los Plantagenet habían poseído en Francia. Así el poder de la corona francesa se incrementó de una manera inédita hasta entonces. Los esfuerzos de los monarcas para dotar a sus estados de una administración eficaz van a contribuir a sí mismo y por último que las tierras sustraídas a los Plantagenes, otros señores feudales, fueran también añadidos, en este caso, que formen parte del dominio francés. Entonces los franceses quitaron sus tierras a los Plantagenes y también a estos señores feudales. A su muerte de Felipe, dejó a su sucesor una monarquía robustecida, no solo por una gran cantidad de dominios, de tierras, sino también de un prestigio, la figura real entre la clase popular. Recuerda que Enrique II forma parte de la casa Plantagenet. El enorme dominio que poseía en Francia, o sea, Enrique, contrastaba con la del propio rey y dio origen a una larga guerra que ya vamos a hablar, en este caso, nuestra siguiente clase. Pero un datito adicional, y sé que lo he dicho también al explicarles, la batalla o esa batalla que va a desatar entre la casa Capeto y la casa Plantagenet va a ser a través de la batalla de Bouvines. Esta va a ser, como ya les expliqué, la pugna de los Capetos y los Plantagenet. Finalmente se va a decidir algo muy trascendental que tuvo como consecuencia que los Capetos que los Plantagenet se posicionen en una gran cantidad de tierras en Francia, ¿no? Como indicó anteriormente, llegaron a tener más tierra que el propio rey francés. Entonces ya eso hablaremos un poquito más en nuestra siguiente clase. De igual manera les invito a que refuercen esta lectura. Tenemos a esto un poquito más de relato de cada uno de estos reyes de la dinastía Capeto. Repasen y estudien y en la tarde haremos una pequeña intervención oral relacionada al tema del día de hoy. Gracias, nos vemos.